El día de hoy nos corresponde reflexionar en el capítulo 4 del libro de los Hechos. En este capítulo número 4 podemos ver una reacción, la reacción de la gente, pero especialmente de los líderes religiosos al milagro que los apóstoles habían realizado. En el capítulo anterior, Pedro sana a un cojo de nacimiento y vimos que rechazó toda intención de veneración, adoración, y como resultado de ello vino la predicación del evangelio, y dice la palabra que creyeron como 5,000 personas, 5,000 varones creyeron al evangelio. Ahora Pedro y Juan son arrestados y puestos en la cárcel. Tienen que comparecer ante los tribunales religiosos, ante el concilio que era encabezado por los sumos sacerdotes Anás, Caifás. ¿Les suena algo un poco familiar este evento? ¿Les suena algo familiar esta misma escena? Tribunal, sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Recuerda que lo mismo hicieron con Jesús y estaban buscando alguna ocasión para arrestar a los apóstoles, y ahora lo han logrado también. Y no cabe duda que también estaban pensando en darles muerte. Esto no debe sorprendernos después de que hemos visto o vimos en el Evangelio de Lucas cómo los líderes religiosos arrestaron a Jesús y lo llevaron hasta crucificarle. Ante el concilio, estos dos apóstoles son interrogados y dice la Biblia en el versículo 7, dice: y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Me imagino a Anás y a Caifás interrogando a los discípulos, una pregunta que diríamos intimidante. Probablemente le están diciendo: mira, queremos escuchar no de ustedes, queremos asegurarnos de que ustedes están predicando al mismo Cristo. Pero es intimidante la pregunta ante el concilio. Pero veamos la respuesta del apóstol Pedro en el versículo 10 y 11. Y el versículo 12 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos la respuesta, aunque la pregunta y la interrogación de Anás y Caifás o del concilio era tan intimidante, directo. Pero la respuesta de los apóstoles fue doblemente desafiante, porque precisamente lo que querían escuchar para comprobar que eran culpables es exactamente lo que los apóstoles responden. Pero no solamente esto, sino que los acusa a ellos de que ellos habían crucificado a Jesús de Nazaret. Dice: y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Recordemos que ellos no querían que supieran que Jesús resucitó, que querían hacer un complot para en cierta manera decir, no, una teoría que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos lo buscaron el cuerpo y no sabemos dónde está. Pero veamos lo que el apóstol Pablo responde.
Es triste escuchar que a quienes Dios le había encomendado el ministerio no lo estaban realizando. Los líderes religiosos no querían que el evangelio avanzara, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Israel había fracasado en la misión que Dios le había dado para edificar el reino de Dios, la iglesia. Recordemos que Dios escogió a Israel para que él sea luz para las naciones. Aún hasta en el último momento Jesús lloró cuando entraba a Jerusalén y dijo: ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Perdieron la oportunidad, como vemos que el apóstol Pablo dice en Romanos. En el versículo 18 vemos las malévolas intenciones de los líderes de los judíos. Y dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles no fueron intimidados para nada ante estas amenazas. Por el contrario, se afianzaron en la predicación de la palabra y de la misma manera respondieron al concilio. En el versículo 19, Pedro y Juan respondieron. Ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Podemos ver en este capítulo que los apóstoles habían determinado continuar con la predicación de la palabra a costa del peligro, a costa de la intimidación, y no importando quién sea, los líderes religiosos o solamente ciudadanos, ellos iban a testificar. Y nuevamente en este capítulo podemos ver una de las marcas del apostolado. Dice: lo que hemos visto y oído. La pregunta es hoy: ¿qué tan dispuesto está usted de confesar a Jesús? ¿Qué dispuesto estaría de confesar a Jesús si estuviera en una situación similar? ¿Alguna vez te has avergonzado de Jesús? ¿Alguien te ha intimidado y preferiste obedecerlo en lugar de cumplir con tu responsabilidad y el privilegio de confesar a Jesús delante de los hombres? Probablemente nunca vas a estar en una situación similar como la que los apóstoles estuvieron, vida o muerte. O probablemente sí. Pero de alguna manera enfrentamos cada día situaciones en el que nos encontramos tal vez en una situación en el que a veces decidimos no confesar a Jesús. Y debemos pedirle perdón por temer al hombre. Debemos de pedirle perdón al Señor por no haber sido los testigos que Él nos ha llamado a ser. No seamos como los fariseos, como los escribas. Seamos humildes y compartamos lo que el Señor nos ha dado para compartir el evangelio de la salvación y de la gracia que solamente es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te dé temor de proclamar, de decir que solo en Jesús hay salvación. No te dé temor de proclamar y decir que no hay otro nombre en el que podamos hallar salvación. No te dé temor de proclamar y de decir que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en Él solamente hay salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor esté con usted.